Así voy a compartir pantalla. No sé si ahí están viendo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí Profe, se ve. pero no veo nada. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el repaso de la regulación hormonal para que a los que no le había quedado muy claro podamos verlo de vuelta antes de arrancar la otra parte. ¿Les parece? Bien, teníamos lo que era el eje hipotalámico hipoficiario testicular y hablábamos de dos grandes glándulas que eran el hipotálamo y la hipófisis anterior. Bien. El hipotálamo va a liberar una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotropina y va a estimular a la hipófisis para que libere las gonadotropinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Estas hormonas van a actuar de diferentes maneras, tanto en el aparato reproductor masculino como en el femenino. Hasta esta parte funciona igual en los dos sistemas, en el masculino y en el femenino. ¿Bien? La luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig y va a estimular la liberación de la testosterona, que la testosterona es la que también va a activar junto con la folículo estimulante a las células de Sertoli para que empiecen a estimular a las células madres, que cuáles eran en el testículo. Espermatogonia. Bien, para que las espermatogonias empiecen, ¿qué proceso? Espermatogénesis. Bien, la espermatogénesis. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bien. La testosterona, cuando tiene la cantidad suficiente de hormonas, va a actuar como inhibidor del hipotálamo para que deje de producir hormona liberadora de gonadotropina y también le va a estimular, o va en realidad a inhibir, a la pituitaria para que deje de liberar folículo estimulante y luteinizante. Bien. ¿Dudas? Mica, que vos tenías dudas. Profe, la testosterona entonces inhibe la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que interfiere en toda la regulación hormonal. Claro, pero no es que la inhibe siempre, digamos, cuando llega a un límite hormonal y no necesita más testosterona, lo frena, hace de retroalimentación negativa. Profe, Sí. Y también, profe, dijo, y también, no me acuerdo la segunda parte que explicó, en la testosterona. Que la testosterona también estimula las células de Sertoli para que se produzca la espermatogénesis. Bien. profe, cuando usted refiere a que los niveles elevados de testosterona
como que inhiben la producción de espermatozoides. ¿Sería como en ese caso también de las personas que hacen gimnasio y utilizan esas hormonas sintéticas, Claro, que los hace como, no sé si les produce como infertilidad o algo así? sí, exacto. Profe, Sí. de las células de Sertoli que estimulan la espermatogonia para que comience el proceso de espermatogénesis. Claro, las células en realidad la testosterona y la Sí, folícula estimulante estimulan a las células de Sertoli para sí, que estimulen a las células germinales para que se empiecen a dividir, o sea, para que empiece lo que es la espermatogénesis. bien, gracias. La inhibina es una hormona que libera también las células de Sertoli y que actúa como inhibidor de las otras dos glándulas de la hipófisis y del hipotálamo, también como retroalimentador negativo, o sea, cuando ya hay suficiente, en este caso tenemos suficiente espermatozoides, necesitamos que se frene un poco la producción, entonces se libera esta hormona que se llama inhibina para frenar el proceso, pero en realidad esto es algo cíclico, entonces se mantienen siempre los mismos valores. Si no tuviésemos estas hormonas que inhiben en algún momento, nada, tendríamos un montón de testosterona dando vuelta, por ejemplo. No sería algo cíclico. ¿Eso sería la homeostasis? No, porque la homeostasis es un equilibrio en el traspaso de diferentes sustancias en dos compartimientos, por ejemplo. Profe, no entendí. Si la testosterona también hace como de retroalimentación negativa, ¿la inhibina también? Claro, la inhibina es otro tipo de hormona que libera. O sea, ¿pero actúan en conjunto o una u otra? Todas actúan en conjunto. O sea, en este ciclo siempre se va a liberar testosterona y siempre se va a liberar inhibina, porque hacen que este ciclo se mantenga cíclico. ¿Entienden lo que significa que algo sea cíclico? Es que pasa continuamente lo mismo. Profe, ¿Sí o no? yendo a lo que es la vasectomía, ¿qué es lo que se cancela, como se dice, se corta para que no comience a producir? No, se sigue produciendo, se cortan los conductos para que no lleguen. Ah, esto no tiene nada que ver. Ajá. O sea, no hay como una pastilla para que lo inhiba. No. Profe, entonces la inhibina, entonces libera como para, ¿qué sería, digamos, lo que inhibe sería la gomatropina de nuevo para que se vuelva a hacer el ciclo? En realidad inhibe, ay, se me fue la presentación, inhibe, vos me preguntás qué es lo que hace la inhibina. La inhibina es como que llega y actúa, así como la hormona liberadora de gonadotropina estimula a la hipófisis para que libere las gonadotropinas, la inhibina le dice a la hipófisis que deje de liberar las gonadotropinas y al hipotálamo le dice, bueno, deja de liberar a la liberadora de gonadotropinas porque no necesito más por ahora. Ah, bien, listo. Y Gracias. eso hace que siempre se mantenga la misma cantidad de hormonas en un lugar, digamos. Gracias. Profe, una consulta. Yo me equivoqué en el formulario, en la pregunta que hice, ¿dónde se ocurre la espermatogénesis? Y yo puse que eran en los túbulos seminíferos y vesícula seminal, pero es solamente en los túbulos seminíferos. No, en los túbulos seminíferos, las vesículas seminales liberaban ¿qué? Ese que es alcalino, la fructosa. ¿Eso? Claro, líquido seminal. Ah,
¿Alguna otra pregunta? Profe, yo de nuevo. O sea que la testosterona como la inhibina le dan la orden al hipotálamo para que no libere más como gomanotropina y a la vez a la hipófisis para que deje de liberar el folículo, bueno, eso y el luteinizante. Algo así sería como la testosterona, más o menos parecido. Claro, actúa igualmente que la testosterona. Tanto la inhibina como la testosterona es un producto que cuando está la suficiente cantidad de ese producto, a ver, vos tenés 1.000.000 de papel higiénico en tu casa, en un momento dejás de comprar. Cuando se te empezó a acabar el papel higiénico, fuiste a comprar de vuelta. Bueno, pasa lo mismo con la hormona. Cuando empieza a bajar la concentración de esa hormona, deja de inhibir y se empieza a producir el proceso de vuelta. O sea, ese ciclo comienza otra vez. Claro, llega como hasta un tope y vuelve de nuevo y así. Exactamente. Y eso, los que inhiben, digamos, la testosterona y la inhibina, que son hormonas que se generan por este ciclo. Gracias. ¿Preguntas? Profe, ¿no vamos a ver lo de la ovogénesis? ¿Qué querés ver de la ovogénesis, Mica? Tengo la duda de lo que es un cuerpo lúteo. O sea, porque me salió en la pregunta y yo sé que se produce como al final del proceso. ¿Te acordás que hace un rato estaba contándoles que cuando hace las divisiones, la ovogonia da como producto 3 cuerpos polares, que son remanentes de las divisiones? ¿Sí? Es citoplasma, información genética alterada, es como la basura de la división, lo que no sirve, lo descartable. Se divide y lo separa a lo que es un cuerpo polar. Por eso ese cuerpo polar se reabsorbe o se degrada y no sirve para nada, por eso no es funcional. Por eso cuando la pregunta decía que cuántas células funcionales se producían en la ovogénesis, era solamente una, porque un ovocito secundario y 3 cuerpos polares. Los 3 cuerpos polares no sirven para nada. ¿Y el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo, ahora que lo vamos a ver más profundo, ahí lo vamos a ver, pero el cuerpo lúteo sí es funcional. O sea, a ver, es una estructura que nos va a ayudar a mantener o no un embarazo. Ahí lo vamos a ver, pero el cuerpo lúteo se forma por la destrucción de ¿qué cosa? ¿Del cuerpo polar? No. ¿Quién sabe? Oh, hizo la Cuando pregunta, hay profe. ¿cómo se dice? Implantación del espermatozoide, profe. Ahí se... No. Ahí lo vamos, ¿Era el óvulo maduro? Cuando se madura el óvulo, profe. claro, o sea, en realidad la destrucción del folículo de Graf. Pero ahí lo Me, vamos a ver un poquito más me guié por profundo. el dibujito que pasó al último. Bien. Ahí lo vamos a ver a ese un poquito más. Mica, ¿te quedó alguna duda? No, profe, era eso nomás. Bueno, pero eso te quedó claro. Sí, vi que es parte de la folículogénesis, que yo lo tenía anotado, pero me generó esa duda. ¿De dónde salía el cuerpo lúteo? Ok, igualmente ahora eso lo vamos a ver un poquito más profundo, digamos. Entonces vamos a ver cada una de las fases. De la ovogénesis, no, perdón, de la regulación hipotalámica, hipofisiaria, ovárica, ¿necesitan que la repasemos también o era solamente la masculina? Cri, cri.
Sí, ¿La podemos repasar, profe? Sí, si lo puedes repasar. un repaso. Un repaso. Igualmente quiero que les se queden tranquilas que cuando ahora vayamos el jueves presenten los trabajos prácticos. Después de los trabajos prácticos, el tiempo que quede, nos vamos a encargar de repasar. Así que las dudas que tengan, todo lo que tengan pendiente, lo llevan para el jueves, ¿ok? Ahí lo vamos a volver a repasar, pero para que se queden tranquilos que lo vamos a volver. A ver, no me puedo seguir demorando en estos temas, pero sí podemos volver a repasarlo ahora el jueves después de la presentación de los trabajos prácticos, que en realidad no tengo ninguna temática nueva para presentar, ya que es día específico para la presentación de los trabajos, pero ustedes son poquitos, entonces no vamos a estar las 3 horas en la presentación de los trabajos prácticos. Creo, Mili medio que se rió, o sea, no sé, capaz que Sí, pensaba eso le iba a decir, presentar profe, como los 4 trabajos horas. van a ser- Eso le iba a preguntar si o sea, lo que tenemos que exponer va a ser corto, digamos, que no nos va, o sea, Eso depende de cada uno de ustedes, o sea, bien. nadie los va a limitar a lo que tienen que presentar o no. No les voy a decir, bueno, basta, me cansé de escucharlos. Bueno. Pero bueno, son 3 horas, son 4 o 5 grupos. Bien, Alguno estará media hora exponiendo, algún otro no, y si no, yo creo que vamos a llegar a todos igualmente. Si nos llegase a quedar dudas, saben que podemos volver a ir repasando todos los temas, o sea, quédense tranquilos con eso. Vuelvo a presentar pantalla, Profe. entonces, sí, decime. Tengo una pregunta. ¿El día jueves qué horario es el ingreso y la salida? Porque no 2:30 a 4:30. Igual que la virtualidad, digamos. Ah, no, porque los martes. No, perdón. El jueves es de 2:30 a 17:40, ¿puede ser? ¿Quién tiene el horario por ahí? Pero me parece que es este. Ah. Bien. Menos mal que le pregunte. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, voy a presentar acá la pantalla de vuelta. Esperen que del celular y de la computadora, no sé, no se prende. Tengo problemas con mi computadora. Como ustedes renegan con el cable, yo reniego con la computadora. Bien, entonces querían ver lo que era la regulación hormonal ovárica. Bien. El eje es el mismo siempre. Hipotálamo, hipófisis y gónada. La primera parte es la misma que la anterior, ¿sí? El hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas y estimula a la adenohipófisis a que libere las gonadotropinas, que las gonadotropinas son la luteinizante y la folículo estimulante. La hipófisis anterior libera entonces la folículo estimulante. La folículo estimulante va a trabajar o a impactar a las células de la granulosa para que libere estrógenos. Y la luteinizante va a trabajar sobre las células de la teca para que libere andrógenos. ¿Bien? Sí, ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ¿qué hacían las células de la granulosa y qué hacían las células de la teca? ¿Quién me dice? las células de la teca estimulaban la producción de los estrógenos y las células de la granulosa estimulaban las células del ovario. ¿A qué te referís con las células del ovario? No sé, tengo anotado eso. No, pero las células del ovario, ¿cuáles serían? La ovogonia. Puede ser. ¿Alguien? La de lo- progesterona.
¿Puede ser? ¿Qué cosa? La progesterona Bien, la progesterona. y la testosterona también puede ser. Va a haber testosterona también, por eso dice andrógenos. Pero bien, digamos como que ambas van a ayudar a, a liberar hormonas, ¿sí? Ya sean estrógenos o andrógenos. Pero, aparte, alguien estimulaba el desarrollo y la maduración de algo. En la granulosa de los estrógenos y la teca de los andrógenos. Sí, pero ¿qué hacía la folículo estimulante? ¿A dónde estaban estas células de la granulosa? En la Lady. En el No, las ovario, mujeres son de varón. en el ovario, profe. Sí, en el ovario, ¿qué estructuras había? Bien, estimulaba los folículos. La folículo estimulante estimulaba el desarrollo folicular, al desarrollo y al desarrollo y la maduración de los folículos. Eso era lo importante de las células de la granulosa. ¿Sí o no? ¿Estimulaban qué, profe? La célula Al, granulosa. al desarrollo folicular. Bueno, En realidad la folículo estimulante estimula las células de la granulosa que van a estimular al desarrollo folicular. bien. ¿Bien? Sí. Bueno, de este power, entonces, ¿alguna duda más? Profe, cuando se Sí. excede, ¿cuál es la hormona que hace que inhiba? Los estrógenos. Después, en realidad, también se libera una inhibina que también actúa como un retroalimentador. Es como que para mí que me importa que sepan solamente es también la inhibina, que están en ambos, sí, en ambos ejes, y en este caso, en vez de que sea la testosterona, el inhibidor es el estrógeno, pero en realidad son todas las hormonas que se liberan que actúan de retroalimentador. Pero como para que no se les complique tanto, piensen en los estrógenos en el ovario y la testosterona en el testículo. ¿Ok? Bueno, profe. ¿Preguntas? Bueno, voy a abrir. Esperen que pueda salir de esto. No me chusmeen todo el celular. Ah. Se ve todo, o sea, claro. Bien, ahí voy a volver a compartir. ¿Ven algo? No, profe. No, todavía no, profe. Se ve como no, negro, ¿no? No sé Profe, por qué. ¿después usted va a pasar este power o estas imágenes al grupo? Sí, después se los vuelvo a pasar. Ah, bueno. Así puedo prestar atención y no estar escribiendo. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo menstrual, que la clase pasada habíamos visto que
que se dividía en 2 fases y el ciclo se dividía, según lo que pasaba, en 2 órganos, en el ovario y en el útero. ¿Bien? Como definición del ciclo menstrual, podemos decir que es un proceso continuo y periódico con cambios hormonales que empiezan el primer día de un periodo menstrual y terminan justo antes del siguiente periodo. O sea, empiezan y terminan y vuelve a continuar. O sea, como lo que veníamos viendo del eje, es lo mismo con el ciclo menstrual. Es cíclico, siempre pasa lo mismo. Aproximadamente podemos decir que un ciclo menstrual dura 28 días, o sea, un ciclo completo. Fisiológicamente se puede decir que son entre 21 y 35 días, que era lo que hablábamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que no todos tenemos el mismo ciclo que se utiliza, que es 28 días, como para poder usar y poder definirlo como que el día 14 se produce la ovulación, pero no todos vamos a ovular siempre a los 14 días exactamente, ¿sí? Porque nuestro ciclo, que sea regular, varía entre 21 y 35 días. No quiere decir que porque yo cada 35 días menstruo soy irregular. Que eso lleva siempre a la confusión de que uno, porque no menstrua cada 28 días justo, dice que no, yo tengo un periodo irregular. No. Mientras esté dentro de este margen de 21 y 35 días, se considera que es un ciclo regular. Y como dice ahí, la duración del ciclo va a estar determinada por la velocidad en que se produce, el crecimiento y el desarrollo folicular de cada mujer. Para algunos va a ser mucho más rápido, para otros va a ser mucho más lento. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, dividimos al ciclo menstrual desde un punto base que es la ovulación. Y podemos hablar de lo que pasa antes de la ovulación y de lo que pasa después de la ovulación. Entonces, preovulatorio, posovulatorio. Esta división la hacemos tanto en ovario como en útero, pero tenemos que tener en cuenta que estas dos situaciones pasan en el mismo momento, simultáneamente. En el ciclo ovárico tenemos una fase que se llama fase folicular, después tenemos lo que es propiamente la ovulación y luego tenemos la fase lútea, que ya la vamos a ver bien cada una de las fases. Y el ciclo uterino lo vamos a arrancar con lo que es la menstruación, que en esta imagen dice periodo, pero también se le llama fase menstrual, la fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Tienen que tener bien divididos y tienen que saber qué fase es en cada uno de los ciclos, cómo se llama cada una de esas fases y a cuál órgano pertenece, porque son preguntas de examen. ¿Ok? Arrancamos con el ciclo ovárico, que dice que es un conjunto de fenómenos encaminados a la selección y preparación de un folículo para que se produzca la ovulación. ¿Qué folículo habíamos hablado que es el que termina preparándose para la ovulación? ¿Cómo se llama? ¿El lúteo? No. Bien, el que se va a terminar desarrollando a folículo de Graf, va a ser como el folículo dominante, el folículo elegido para que termine la maduración de nuestro ovocito. Nuestro ciclo ovárico también permite conseguir un ovocito maduro, que va a estar apto para ser fecundado y que después va a formar nuestro cuerpo lúteo en la segunda fase del ciclo. Ya lo vamos a ver, Mica, que vos tenías la duda de lo que era el cuerpo lúteo. En la primera fase se produce la maduración del folículo y van a predominar los estrógenos, y en la segunda fase vamos a tener lo que es el cuerpo lúteo y va a predominar lo que es la progesterona. Ahí lo vamos a ver un poco más separado, como para que ustedes vean bien qué es lo que pasa en cada una de las fases. Habíamos dicho que se producía la ovulación y pasaba algo antes y algo después.
Entonces, en la fase preovulatoria del ciclo ovárico tenemos la fase folicular. ¿Qué es lo que pasa en la fase folicular? La hormona la folículo estimulante va a estimular la maduración folicular. El folículo de Graf se va a preparar para ser liberado, ¿sí? O sea, va a ir madurando para poder después, en la ovulación, expulsar a nuestro ovocito secundario. En la fase folicular va a haber un predominio estrogénico, o sea que va a haber mucho más estrógeno que cualquiera de las otras hormonas. Por eso ahora más adelante, cuando veamos la gráfica, vamos a ver que va a estar elevada la gráfica cuando en nuestra línea que marca a los estrógenos, de este lado del ciclo. No sé si llegan a ver ahí que dice F dominante produce E. Significa que el folículo dominante, que sería nuestro folículo de Graf, va a producir estrógenos. Por eso es que esta fase ahí predominan los estrógenos, porque nuestro folículo de Graf, o nuestro folículo elegido para ir madurando, va a estar produciendo estrógenos. Y los estrógenos van a alcanzar un punto máximo, o sea, nuestra curva va a llegar hasta un punto máximo justo antes de la ovulación. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, en este punto, profe, es cuando más tenemos estrógeno en el cuerpo, en el útero, Sí, en nuestro cuerpo en realidad. Mira, ¿ven los estrógenos? Están en la línea amarilla. Nuestros folículos, que se ven abajo, como en verde, creo que es como un verde, van creciendo, ¿bien? Nuestro folículo va madurando y va creciendo, y nuestro folículo va a producir estrógenos. Es el causante de la producción de estrógenos. Entonces, si ustedes ven la línea amarilla de los estrógenos, hace un pico justo antes de donde se marca la ovulación. La ovulación es esa línea gruesa celeste que hay en el medio. Celeste, verde. Creo que es como un verde. Estoy media daltónica. ¿Me siguen hasta ahí o no? Ah, ya entendí. Sí. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Volvemos al ciclo ovárico. Después, cuando nuestros estrógenos llegaron al punto máximo y nuestro folículo maduró a folículo de Graf, se produce la ovulación. Eventos importantes en la ovulación es que hay un pico máximo de la hormona luteinizante. Hace un punto máximo, pero abrupto. O sea, es como que, ahora lo vamos a ver, pero es como que viene la liñita de la folículo estimulante y de repente sube y vuelve a bajar. ¿Quién estimula a que se haga este pico de la hormona luteinizante? Los estrógenos. Cuando los estrógenos llegaron a su punto máximo, es como que le pegan una patada a la luteinizante para que haga un pico hasta el cielo y vuelva a bajar. Y es ahí donde el folículo de Graf va a liberar, cuando se produce ese punto máximo de la hormona luteinizante, va a liberar al ovocito secundario. Volvemos a la imagen. El azul, sí, el azul, ven que viene bajo, viene bajo, viene bajo, viene bajo. De repente nosotros vemos que los estrógenos hicieron su punto máximo y ven que hace como un pico y vuelve a bajar la luteinizante y la hace justo ¿En la fase el momento lútea, de la profe? ovulación. ¿Cómo? En la fase lútea, dice usted, que es cuando se eleva. No, azul, se está elevando en la ovulación. Ah, bien. Ahí No se está comienza bien. elevando en la fase lútea. En la fase lútea volvió a bajar. Cuando entramos a la fase lútea, la hormona luteinizante volvió a bajar. Hizo solamente un pico. Sube y Claro, es baja. la celeste.
Bien, ¿ves que es la celeste? Sí, bueno, sí, celeste, azul. Miren, ahí, esta. Claro, yo pensé que era esta la No, azul. la otra para mí es negra, pero bueno, Bien. yo no veo muy bien tampoco, así que... pero ven, pueden ver cómo hizo los estrógenos un pico y al lado tenemos a la luteinizante. Sí, Bien, entonces los estrógenos en su punto máximo estimularon a la luteinizante para que haga su pico. Ese pico que se produce por la luteinizante hace que nuestro folículo de Graf, que es esa como esa media luna que hay ahí, libere a nuestro ovocito secundario. Y ahí se produjo la ovulación. ¿Bien? bien. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿lo puede explicar de vuelta, por favor, que me perdí? Bien, volvemos otra vez a la imagen. Gracias. Nosotros tenemos nuestra fase folicular. ¿Sí o no? Sí. Bien, que la fase folicular lo que está pasando es que se están desarrollando, están madurando nuestros folículos. El desarrollo de estos folículos produce liberación o producción de estrógenos. A medida que los folículos van madurando, los estrógenos, miren la línea, van aumentando, hasta que llegan a su punto máximo justo antes de que se produzca la ovulación. Cuando los estrógenos llegan a su punto máximo, hacen que la hormona luteinizante haga un pico abrupto, pero que no es como que va subiendo hasta su punto máximo, sino que de repente sube y vuelve a bajar por culpa de los estrógenos. Este aumento de la luteinizante hace que el folículo de Graf libere nuestro ovocito secundario. Eventos de la fase folicular, la maduración de los folículos, el punto máximo de los estrógenos. Evento de la ovulación, aumento en pico de la luteinizante, liberación de el ovocito secundario del folículo de Graf. ¿Bien o no? ¿Alguien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase posovulatoria, que en el ciclo ovárico se llama fase lútea. En nuestro ovario nosotros teníamos a nuestro folículo de Graf que acaba de liberar a nuestro ovocito secundario. ¿Qué es lo que pasa con este folículo de Graf? Se transforma en el cuerpo lúteo, que la función del cuerpo lúteo es producir progesterona. No entendí, profe. Nuestro folículo de Graf fue madurando, llegó hasta su punto máximo y cuando maduró completamente liberó el ovocito. Sí. Nada, la estructura quedó ahí. ¿Qué pasa con esa estructura? Cuando libera al ovocito se convierte en cuerpo lúteo. Pasa a llamarse, ya dejó de ser un folículo porque se rompió, y pasa a llamarse, en vez de folículo de Graf, cuerpo lúteo. O sea, profe, el ovocito secundario ya no está. No entiendo, eso es lo que no El entiendo. ovocito secundario está liberado ahí. Quedó liberado. Ya lo vamos a ver en la ovulación, el folículo de Graf lo expulsó. Sí salió de nuestro ovario. De nuestro ovario sí salió. Ah, Lo que nos quedó es el folículo de Graf roto. porque estaban los folículos, estaba la línea verde y de la nada no estaba más el óvulo, ya estaba liberado el óvulo secundario y ya salía como el cuerpo lúteo. Vos estás hablando de la imagen. Ahí volvemos a la imagen. Claro, vos tenés acá la ovulación,
el puntito que sería nuestro ovocito secundario, y ahí nuestro ovario lo liberó. Acordate en la imagen del otro power, donde veíamos que salía, o sea, como que el folículo de Graf estaba como al borde de nuestro ovario y cuando se libera lo expulsa de fuera del ovario. Entonces, eso que se llamaba folículo de Graf pasó a llamarse cuerpo lúteo. También se puede llamar cuerpo amarillo, lo pueden ver en el libro con ese nombre también. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, por eso el color que tiene, amarillo. Ah, profe, ya entendí. Ahí sí. Sí, Pip. Bien. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Producir progesterona. Aumenta, o sea, el predominio de este lado del ciclo es progestágeno, ¿sí? O sea, va a haber más progesterona que estrógenos. No quiere decir que deje de haber hormona, ¿no? Hay tanto progesterona de un lado del ciclo como del otro, solamente que aumenta más la concentración de una hormona que de la otra. Los estrógenos van a disminuir en esta fase. Por eso vemos cómo los estrógenos que habían aumentado después de la ovulación empiezan a bajar. No quiere decir que bajan todos totalmente. Ven que la curva es como un medio que se empieza a mantener, porque nosotros tenemos tanto estrógeno como progestágeno durante todo el ciclo. Solamente que hay momentos en donde los tenemos más altos y momentos donde los tenemos más bajos. No es que dejamos de tener. ¿Sí? Pero como pueden ver, ahí que para mí era la linita negra, o puede ser como un azul oscuro, que es la progesterona, como después de la ovulación aumentó la progesterona. ¿Bien? ¿Qué pasa si se produce el embarazo? Si se produce un embarazo, la progesterona se va a mantener. Nuestro cuerpo lúteo se va a seguir manteniendo para seguir produciendo progesterona hasta que nuestra placenta se forme y pueda mantener el embarazo. Por el momento, quien lo va a empezar a mantener es la progesterona. Cuando empieza la placenta a implantarse, a crecer, va a liberar una hormona. ¿Alguien sabe qué hormona puede ser que se empiece a liberar? No está acá en el Power, pero piensen. Les estoy diciendo que se produce un embarazo, se mantiene la progesterona. ¿Cuál? ¿Testosterona? No. La gonadotropina. ¿La cual? La gonadotropina, coriónica o gonadotropina creo que era. Bien, la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. O sea, va a empezar a aumentar la hormona del embarazo. Por eso se dan los test positivos. Exactamente. Por eso tampoco es donde termina mi ciclo. Yo me hago un test de embarazo de orina y no voy a tener esta hormona tan alta. Voy a necesitar un tiempo para que esa hormona empiece a circular más en sangre. Porque hasta el momento lo que vamos a tener es la progesterona alta. ¿Cuál es el nombre de la hormona? Gonadotropina coriónica humana. Profe, una consulta. Sí. ¿A esta hormona la libera, dijo, la placenta? Sí, después la va a empezar a liberar la placenta. Ah, bien. Ya la vamos a ver igual en qué momento se empieza a liberar más cuando veamos ya fecundación y se produzca la implantación. Por el momento tenemos un ciclo donde se va a producir la menstruación. Entonces, la progesterona se mantiene si se produce en embarazo. Caso contrario, que el embarazo no se produce, la progesterona empieza a disminuir y se va a producir la menstruación.
Y nuestro cuerpo lúteo, que era el que, el que producía la progesterona, va a degenerar, o sea, se va a convertir en un cuerpo albicans. Eso no lo entendí. Ahí lo vamos a ver en la imagen. Yo Profe, tampoco. una pregunta antes que siga. ¿Por qué se eleva la progesterona, profe, en el embarazo? Porque el cuerpo lúteo la va a estar produciendo y la progesterona la vamos a necesitar para que se siga manteniendo el endometrio. Para que ahora lo vamos a ver cuando veamos el ciclo uterino, pero para que nuestro endometrio se mantenga y no se produzca la menstruación, necesitamos los niveles elevados de progesterona. Por eso, cuando empiezan los primeros síntomas del embarazo, se producen esos vómitos y esos mareos, pero sobre todo los vómitos, la arcada, es causante de la progesterona. El aumento de la progesterona es lo que nos hace sentirnos así. Profe, ¿y por qué a mí, por ejemplo, en mi embarazo, los té que me hice siempre me dieron negativos? Puede ser que tardabas más tiempo en sintetizar esta hormona. ¿Hasta qué mes, digamos, te dan negativo? A ver, en sangre se produjo la fecundación y vos empezás o sea, se produce en realidad la implantación, pero vos empezás a generar la hormona y en sangre empieza a circular. Solamente que en orina tarda mucho más tiempo porque nosotros la empezamos a crear y después la empezamos a eliminar por la orina, pero no se elimina tan rápido por orina. Sí, por sangre empieza a circular, entonces yo voy, me saco sangre, en la sangre ya me sale la hormona, solamente que todavía no la sinteticé para eliminarla por la orina. Profe, entonces quiere decir que la hormona progesterona y la estrógeno preparan el endometrio. La progesterona. Solamente esa, la progesterona. Sí, a ver, pero lo que yo quiero que les quede claro es que no queda una sola hormona. No quiere decir que en esta parte del ciclo nos quedamos sin estrógenos. Solamente que hay mucha más cantidad de progesterona que de estrógenos. O sea, los niveles de estrógenos disminuyen y aumentan los de progesterona. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Bien, entonces, no se produjo el embarazo, no hay embarazo, la progesterona empieza a disminuir y esta disminución de progesterona hace que se produzca la menstruación, que ya lo vamos a ver ahora en el ciclo uterino, pero todo tiene que ver con todo. Y la disminución de la progesterona va a estimular a la folículo estimulante para que empiece otra vez a desarrollar otro folículo. En nuestro dibujito vamos a ver el cuerpo lúteo. ¿Vieron que empieza como a achicarse? Acá en este dibujo, digamos, empieza a aparecer como más chiquito y queda como chiquitito sin nada, pero en realidad es como que se convierte, deja de tener eso amarillo característico de lo que sería la progesterona y se empieza a poner como blanco. Por eso se le llama cuerpo albicans. Cuando empieza a disminuir la progesterona, el cuerpo lúteo empieza como a degenerarse, a reabsorberse, a desarmarse y se convierte en cuerpo albicans o cuerpo blanco que deja como una cicatriz en nuestro ovario. Ah, profe, yo le quería preguntar algo. Yo me supe hacer una ecografía y yo creo que estaba ovulando. Y en la ecografía salían como unas pelotitas negras y me dijo la doctora que podía ser por eso, porque estaba ovulando. ¿Puede ser que sea esto, el cuerpo lúteo, profe? Se veían como si fueran, ¿cómo se dice? No me sale el nombre. Quistes. Sí, pues, a veces se arman en el ovario diferentes quistes y no tienen que ver con ningún cuerpo, sino que, bueno, se arman quistes en los diferentes órganos que hacen acumulación de algún líquido, que generalmente son benignos. Pero eso no tiene que ver tendría que ver la ecografía. ¿Cómo? ¿Esto no tiene que ver con la ovulación? En la ovulación podemos ver diferentes tipos de estructuras o en diferentes estadios.
pero no sé si tiene que ver con lo que te dijeron o cómo era la eco. Ah, bueno, pues, La Esa es mi temperatura pregunta. basal, ¿se acuerdan que habíamos visto que se controlaba la temperatura? Bien. La temperatura empieza a aumentar en el momento de la ovulación y en la parte de la fase lútea, ¿sí? O en la parte posovulatoria se sigue manteniendo elevada. Por eso, cuando empieza a aumentar la temperatura, podemos ver o podemos indicar que estamos en el periodo de ovulación. Generalmente se mantiene en unos 36 grados y empieza a aumentar, y cuando empieza a aumentar significa que estamos en periodo de ovulación. Porque la temperatura basal del cuerpo, digamos, el ciclo hace que se comporte de esa manera, digamos, que aumente la temperatura. Profe, rapidito, que no me cerró bien. Dice, cuando comienza a disminuir la progesterona, el cuerpo lúteo se convierte en albicans, ¿así era? Exactamente, así es. La disminución de la progesterona estimula a la folículo estimulante, que es la que empieza a crecer de vuelta, a aumentar, la estimula para que empiece la maduración de otro folículo para el próximo ciclo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? sí, profe. Bien. Vamos a lo que es el ciclo uterino o endometrial. Es casi lo mismo que pasa en el ciclo ovárico. Su finalidad es suministrar un ambiente adecuado para albergar, no me salía, albergar al óvulo si se produce la fecundación. O sea, nuestro ciclo uterino lo que hace es preparar a nuestro endometrio para que esté capacitado y tenga las condiciones óptimas para que nuestro óvulo fecundado se implante y empiece el crecimiento. Bien. El endometrio se considera, es como que se divide en dos partes. La parte donde tenemos las glándulas endometriales y el estroma circulante, que es la capa basal. Los 2/3 superficiales del endometrio son la fase o la zona que prolifera y que después se va a desprender en cada ciclo. Pueden ver ahí en la imagen, ¿sí?, que tenemos lo que es la capa funcional y la capa basal. ¿Lo pueden ver? La capa funcional es la capa que se va a desprender todos los meses si no se produce un embarazo. Empieza a crecer, ven, no sé si pueden ver que va como de más abajo hacia arriba, va aumentando como si fuese una curva. ¿Por qué? Porque depende el momento del ciclo, nuestro endometrio va a ir creciendo. Si no se produce un embarazo, ese endometrio se va a caer. ¿Sí? Y esta parte del endometrio se llama decidua funcional. La decidua basal es la parte más finita del endometrio, que es la que no va a tener cambios, ¿sí? O sea, se va a seguir manteniendo, es el endometrio que se sigue manteniendo, digamos. Acuérdense que nuestro útero siempre tiene un endometrio, un miometrio y un perimetrio. Pero es esta la que va a hacer que empiece a crecer para que empiece a proliferar y a crecer lo que es la decidua funcional. No sé si me llegan a entender hasta ahí. No, profe, yo no entendí muy bien lo último.
Bien, nosotros tenemos las 3 capas: endometrio, miometrio y perimetrio. Nuestro endometrio es el que crece y se desprende. Por eso se produce la menstruación. Hasta ahí me siguen. Bien, lo que pasa es que tenemos una parte que es la que se desprende y una parte que no se desprende nunca, o sea que sigue siendo endometrio. No es que nosotros cuando menstruamos nos quedamos sin endometrio. Lo que se cae es todo lo que se llama capa funcional o estrato funcional o decidua funcional, que es la que fue creciendo para prepararse para la implantación de nuestro embrión. Cuando no se produce la implantación, el endometrio se cae. Y la parte que se cae es la capa funcional. O sea, como que se prepara para gestar y si no lo hace, se cae. Exactamente. Ese es nuestro ciclo. Menstruamos porque no se produjo un embarazo, si no, no menstruamos. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué hay mujeres que ha habido casos, por lo menos que yo he visto, que no se enteran que están embarazadas y siguen menstruando? Yo soy una Tere. Ah, Y se enteran cuando van a tener los bebés recién que están embarazadas. No tienen, porque no tienen ningún síntoma, siguen menstruando, ni la panza les crece. No, yo Sí, solo no. Yo me enteré que estaba embarazada a los 4 meses, por ejemplo, del primero. Bueno, evidentemente. No, debería caerse igual. Es algo fisiológico que hace que no tengo la respuesta. O sea, miento si les contesto el por qué no se cayó ese endometrio que se debería. A ver, ¿por qué se sigue cayendo endometrio, digamos? A ver, tranquilamente con la pérdida, o sea, con el sangrado, que las que estuvieron embarazadas y que seguían menstruando podrían haber perdido a su bebé, digamos, en cada una de esas menstruaciones, porque si el endometrio en donde se implantó nuestro embrión se cae, es lo que llamamos aborto. ¿Cuál es la razón para que la parte esa en donde se implantó el embrión no se caiga? No les sabría decir cuál es la razón real del por qué no pasa. Sí, profe, eso yo lo vi, se llama embarazos silenciosos, que la mujer directamente no presenta síntomas de nada, o sea, le sigue viniendo, ni siquiera le sale panza. Sí, bueno, pero digamos, hay algo fisiológico que causa que las hormonas no generen síntomas ni que se haga un ciclo como si estuviese el embarazo. Y no sé, porque hay casos, profe, en el que mujeres que ya han sido madres, a lo mejor, no sé qué puede ser, pero ocurrió en mujeres que han sido madres que Ocurre. O sea, no es algo no es la normalidad, digamos. Claro, igual que las mujeres esas que tienen los síntomas, hasta incluso les sale del pecho leche y no están embarazadas, como el que le dicen embarazo psicológico. Claro, porque lo que genera todo eso, ese ciclo es una desregulación hormonal. Ah, perfecto. Digamos, la explicación del por qué es una desregulación hormonal. ¿Causada por qué? Puede ser por el estrés, puede ser por el mismo deseo de embarazo, hay un montón de situaciones. Apaga tu micrófono, Tere. Apaguen los micrófonos. Sí, no se escuchó nada de lo que dijo. Bien, decía que el causante, digamos, de un embarazo psicológico es una desregulación hormonal, que puede estar causada por estrés, por ejemplo. Sí, acuérdense que nosotros todo lo venimos regulando por hormonas, o sea, todo nuestro cuerpo funciona a raíz del funcionamiento de hormonas que van y que vienen.
Profe, eso es lo que me dijo a mí cuando yo le pregunté que a mí todavía me sigue, o si yo me aprieto o me toco, me sigue saliendo. Sí, No es igual como queda, leche, pero a sí. ver, puede estar, la prolactina puede estar alta y hay casos en donde el estrés a veces genera que se estimule. O sea, acuérdense que el cortisol es bastante invasivo en cualquier ciclo y puede hacer la estimulación del aumento de prolactina que hace que todavía se pueda estar liberando. Pero bueno, era lo que te decía que tenías que ir a ver Sí, para ver que no sea alguna otra cosa, porque un tumor en la mama también puede generar que se siga liberando leche. sí, me dijo eso. Por más que sea de hace 10 años, profe, Hace se 10 años sigue que tuve el- mi hijo. es que no, quizás no tiene que ver con los embarazos, tiene que ver con una desregulación hormonal que está estimulando a que se produzca prolactina. Ah, bien. Y eso afecta, digamos, porque yo antes, digamos, bueno, hace mucho tiempo, me ponían las inyecciones, que después me las dejé de poner porque me venía muy seguido. Entonces ahí me dijeron que había tenido un desorden hormonal. Entonces me las cambiaron a pastillas. Y puede ser que las pastillas también me estén haciendo lo mismo o no. Y podría ser, habría que ver es el sistema fisiológico de cada uno. Podría ser que para vos genere algún cambio hormonal y que haga una desregulación hormonal, algún ciclo. No te sabría decir, deberías hacer análisis para ver si es ese el causante. Puede ser, o sea, no para todos son los métodos anticonceptivos, ni todos los métodos anticonceptivos son para todas las mujeres. Sí, eso también tenía la duda, profe, digamos, bueno, tendría que ir al ginecólogo, ¿no? Pero para preguntar, o sea, para saber, o qué pastillas son con, no sé, con la cantidad de hormonas necesarias para cada uno, porque tiene que haber eso, ¿no es cierto? Claro, porque quizás vos no necesites de estrógenos y te den solamente pastillas con progestágenos, sin estrógenos. Ajá. Y eso se hace análisis, ¿me Y en entendés? realidad sí te van a pedir análisis, van a ver qué es lo que está funcionando mal y te van a hacer toda una anamnesis a ver de cuál fue la circunstancia cada una de los métodos anticonceptivos que usaste y lo que te generó cada uno. Ah, bien. Bueno, chicos, se acaba la clase, tienen que entrar a la otra. Ahora les mando el Power, le pido que lean la parte de, porque nos quedaba esta última diapositiva, ¿sí? Que habla de qué es lo que pasa en cada una de las fases. La clase que viene, después de la presentación, la vemos. Pero léanla, igualmente la desarrollamos la clase que viene. ¿Les parece? Profe, perdón. Lo que usted presentó ahora, ¿es la continuación de que dice continuará de los PDF que mandó la otra vez? Claro, exactamente. Porque no me salía, lo buscaba por todos lados, pero no me salían esos dibujitos. Bueno. Profe, para el día de la exposición, de defender el trabajo, ¿cómo se va a comenzar? ¿Por el grupo 1 o usted va a decidir qué grupo comienza? Verán cada uno si alguien se quiere postular y presentar, y si no, irá por sorteo, al que le toque, le toque. Ah, bueno, podemos comenzar, no hay Profe, le hago Bueno, una chicos. consulta. Sí, decime. Quería saber de cuántas más o menos diapositivas tenía que ser el trabajo. De la que ustedes quieran, no hay una diapositiva. ¿Van a presentar con diapositiva? ¿Me tienen que avisar o tengo que pedir el proyector? Sí, hice un PowerPoint con diapositivas. Y profesor, igual, con PowerPoint. Ok. Así pido el proyector. Bueno. Pero nada, la diapositiva, eso depende de cómo quieran ustedes hacer.